En un rincón olvidado del mapa, donde la tierra se abre en grietas y el cielo parece dormir sin lágrimas, vivía Emiliano, un niño campesino de alma pura. Aunque sus días eran marcados por la sequía y el polvo, su corazón estaba lleno de esperanza. A diferencia de otros, él no se quejaba, sino que conversaba con Dios en silencio. En cada mirada hacia el cielo, su oración era como un susurro de fe que solo el Creador podía oír. Emiliano no necesitaba palabras complicadas para hablar con Cristo. Su oración brotaba desde la inocencia, como cuando un niño dibuja con el dedo en la tierra esperando que el viento lleve su mensaje. En su corazón habitaba una bondad que lo hacía ver lo invisible. La vida escondida en las piedras, el canto ahogado de las plantas. En vez de desesperarse, aprendió a confiar como Samuel cuando escuchó la voz de Dios siendo apenas un niño. Los adultos solían decir que no había futuro en Piedra Larga, pero Emiliano veía transformación en cada rincón, en el silencio del amanecer, en la sombra de un cactus, en la fe escondida bajo la tierra reseca. Él no pedía juguetes ni ropa nueva. Su único deseo era que su pueblo conociera la caridad de Dios, el milagro que podría renacer incluso en el polvo. En su soledad encontró consuelo en las historias de la Biblia. Admiraba a David, que siendo tan pequeño, venció a un gigante confiando solo en el poder divino. Emiliano creía que, aunque fuera apenas un niño, su fe podía mover montañas, o quizás hacer llover donde ya nadie creía posible. Y así, día tras día, su alma se fortalecía como una semilla oculta esperando la estación de la lluvia. Lo que muchos veían como resignación era en realidad superación. Emiliano no era un niño triste. Era un niño encendido por la certeza de que Dios escucha incluso el murmullo más suave. Su infancia, marcada por la escasez, se convirtió en un altar donde se ofrecía cada gesto de compasión, y en ese altar invisible comenzaba una historia que aún no sabían, pero el cielo ya lloraba en secreto, movido por la pureza de una oración sincera. Un día, mientras recogía leña entre los arbustos secos, Emiliano encontró una mariposa con las alas rotas. La tomó con ternura, como si sostuviera una promesa olvidada. En lugar de pedir algo para él, cerró los ojos y elevó una oración por su pueblo. Fue ahí que su fe tomó otro color, la de la compasión que se ofrece sin esperar nada a cambio. La imagen de la mariposa herida lo marcó profundamente. ¿No era su gente también como ella, sin fuerza, sin rumbo, esperando un milagro que les devolviera el aliento? Emiliano comprendió que podía orar no solo con palabras, sino con gestos, con actos de bondad, con una mirada de esperanza que incendiara el corazón de los que se habían apagado. Desde entonces, Emiliano comenzó a orar mientras trabajaba, mientras ayudaba a su madre, mientras compartía agua con los animales sedientos. Su vida se convirtió en una oración constante, una súplica silenciosa que tejía cada día con amor. Así como Daniel mantuvo su fe incluso en medio de la oscuridad, Emiliano oraba con humildad, sabiendo que Dios también escucha el susurro más sencillo. Los ancianos del pueblo comenzaron a notar su actitud. Algunos lo llamaban ingenuo, otros decían que era un niño raro. Pero había algo en sus ojos que conmovía, una pureza que no se compra ni se aprende, solo se recibe como un don divino. Aquella mariposa, que parecía olvidada por todos, se convirtió en símbolo de una mudanza de vida que apenas comenzaba. Como un pequeño profeta sin título, Emiliano enseñaba con su ejemplo. No hablaba de castigos ni de miedo, sino de un Dios que llora con nosotros y que responde al amor más sincero. En su súplica por los otros estaba su fuerza, y así, sin saberlo, su infancia se volvía semilla de algo mayor. Porque cuando un niño ora con el corazón, el cielo escucha y se prepara para responder. Cada mañana, mientras el sol apenas despuntaba,
Emiliano subía solo al cerro más alto de Piedra Larga. No era por costumbre ni por deber. Lo hacía como quien busca un abrazo de Dios en el silencio de la creación. Allí, rodeado por piedras secas y espinas, oraba con la fe de quien cree que incluso el desierto puede florecer. Era su forma de estar cerca del cielo, su altar secreto de transformación. Aunque algunos niños se burlaban de él, llamándolo el loco del cerro, Emiliano no respondía con rabia. En su corazón, Cristo le había enseñado a amar incluso cuando duele, a orar por los que no entienden. Como Jesús, que se apartaba para orar en soledad, Emiliano encontraba fuerza en cada paso hacia la cima. Y mientras subía, llevaba con él no solo su esperanza, sino la de todo su pueblo. Un día, al llegar al árbol más seco del cerro, se arrodilló como siempre y oró con todo su ser. No pidió lluvia, pidió que Dios tocara los corazones, y entonces sucedió algo tan pequeño que casi pasó desapercibido. Una gota de rocío apareció en una rama estéril. Fue una señal sutil, pero para Emiliano fue como escuchar la voz de Dios diciendo: «Estoy aquí, hijo mío». Los rumores no tardaron en correr. «Una gota en un árbol seco», decían algunos, incrédulos. Pero otros comenzaron a subir también, movidos por la curiosidad, y quizás por una chispa de fe que empezaba a renacer. Como ocurrió con Moisés y la zarza ardiente, lo pequeño se volvía un llamado divino, porque Dios no necesita truenos para hablar. A veces basta una gota para iniciar la mudanza. A partir de aquel día, Emiliano ya no subía solo. Algunos lo seguían de lejos, otros se sentaban a su lado en silencio. El cerro se convirtió en un lugar de oración viva, de comunión, de caridad espiritual. Emiliano no predicaba con grandes palabras, sino con gestos de inocencia y bondad. Y así, paso a paso, el pueblo comenzaba a ver con ojos nuevos, aún sin saber o explicar por qué. Un día, el maestro del pueblo, molesto por la creciente atención que Emiliano recibía, lo llamó frente a todos. «Estás confundiendo a los demás niños con ideas extrañas», le dijo con dureza. Aquellas palabras pesaron como piedras en el corazón de Emiliano, y por un momento dudó. ¿Y si realmente estaba haciendo algo mal? Su fe tembló, como una vela expuesta al viento. Esa tarde, al volver a casa con los ojos bajos, fue recibido por don Eloy, su padre. Sin decir palabra, el hombre lo abrazó fuerte, como si ya supiera lo que pasaba. Emiliano, entre lágrimas, confesó su miedo, su duda. Don Eloy, campesino de pocas palabras pero de corazón noble, le habló con ternura. «Hijo, si oras con amor, Dios siempre está contigo. Nunca te avergüences de tu esperanza». Fue entonces que ocurrió algo inesperado. La mañana siguiente, don Eloy, quien nunca había subido al cerro, se ofreció a acompañarlo. Emiliano no podía creerlo. Su padre, siempre tan escéptico, caminaba ahora a su lado, en silencio, como quien busca algo que había perdido. Como el padre del hijo pródigo que corre a su encuentro, don Eloy daba un paso hacia su propia transformación. Al llegar a la cima, ambos se sentaron juntos frente al mismo árbol seco donde Emiliano solía orar. No hicieron grandes discursos, solo dejaron que el viento hablara. Allí, en medio del silencio, don Eloy cerró los ojos y murmuró su primera oración en muchos años. Fue un instante sagrado, donde la fe del hijo encendió la del padre. A veces, la caridad más profunda es compartir el silencio con alguien que amamos. Desde ese día, Emiliano entendió que la oposición no siempre es señal de error. Incluso los grandes profetas enfrentaron críticas, como Jeremías o Elías. La clave está en permanecer firmes, como Daniel ante los leones. Y así, fortalecido por el apoyo de su padre, Emiliano volvió a orar, con más convicción que nunca. Porque la fe verdadera no necesita aplausos, solo necesita ser vivida con humildad y amor.
El viento cambió en Piedra Larga. No era lluvia, pero era un presagio. Don Eloy enfermó de repente, con una fiebre extraña que ningún remedio conseguía aliviar. Emiliano, con el alma apretada, oraba noche y día, pidiendo a Dios un milagre. Pero a veces, el mayor acto de fe es aceptar que no todo se resuelve como uno desea. La despedida fue silenciosa. Don Eloy partió con una paz serena, como quien sabe que deja una semilla plantada. Emiliano no gritó, no se rebeló, solo caminó, solo oró. Como Cristo en el Getsemaní, su tristeza se volvió súplica profunda. Y en medio del dolor, su esperanza no se quebró, porque entendía, aunque doliera, que hasta la pérdida puede ser parte de un plan divino. Regresó al cerro sin esperar compañía. Esta vez no subía por costumbre, sino por una decisión inquebrantable. «Dios, aquí estoy. No me iré hasta que me escuches», dijo con voz firme. No eran palabras de reproche, sino de una oración valiente, nacida de un corazón roto, pero lleno de amor. Como Job, que en medio del sufrimiento eligió confiar, Emiliano se ofrecía como sacrificio vivo. El pueblo observaba a distancia. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros comenzaron a orar también, inspirados por aquel niño que pese a todo no había dejado de creer. Fue entonces que las primeras llamas de transformación encendieron los corazones. Porque la fe verdadera no se impone, se contagia, como la luz que rompe la noche. Esa noche, el cerro no fue solo un lugar, fue altar, fue templo, fue testimonio. Emiliano, con sus rodillas en la tierra y su alma en el cielo, oró por todos. No pidió consuelo para sí mismo, sino compasión para su gente. Y aunque el cielo seguía en silencio, algo se estaba preparando, porque cuando una infancia se entrega por amor, el cielo no puede quedarse inmóvil. En la madrugada siguiente, mientras el pueblo aún dormía, una brisa distinta comenzó a soplar sobre el cerro. Emiliano seguía orando, con el rostro alzado y el corazón rendido. Y entonces, como respuesta delicada a su clamor, comenzó a caer una lluvia tibia, suave como un suspiro. No era una tormenta. Era como si el cielo llorara con ternura, conmovido por la fe de un niño. La lluvia no tocó las casas ni los campos, solo cayó sobre el cerro como un velo sagrado descendiendo desde lo alto. Las gotas no solo mojaban la tierra, también lavaban las heridas del alma. Como las lágrimas de Cristo frente a la tumba de Lázaro, aquella agua era símbolo de una oración escuchada, un milagre silencioso, pero poderoso. El pueblo, al ver la escena desde abajo, corrió con asombro. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos. «Dios nos ha escuchado», gritó una mujer, pero Emiliano no decía nada. Sus ojos estaban cerrados, su rostro en paz. Como Samuel cuando oyó la voz de Dios por primera vez, él sabía. Algo sagrado acababa de suceder. La lluvia duró solo unos minutos, pero el aire quedó perfumado de esperanza. Cada gota era un mensaje de compasión, un acto de caridad celestial. La tierra, antes árida, absorbía el agua como quien recibe un abrazo esperado por años. Y en el corazón de cada persona, algo había cambiado. Porque cuando el cielo llora, no es tristeza, es amor derramado. Emiliano no pidió aplausos ni se puso al centro. Solo bajó del cerro en silencio, con la misma humildad con la que había subido tantas veces. Su mirada reflejaba la paz de quien ha sido instrumento de Dios. Y así, con cada paso, dejaba atrás no solo huellas en el barro, sino una transformación espiritual que recién comenzaba. Desde aquella lluvia bendita, algo invisible pero real se instaló en Piedra Larga. Ya no era solo el clima lo que había cambiado. Era el alma de su gente. Las personas comenzaron a orar en casa, a compartir lo poco que tenían, a escuchar con más paciencia.
Como en los primeros cristianos descritos en los Hechos de los Apóstoles, la vida se volvía comunidad, caridad viva. Donde antes había desesperanza, ahora brotaba esperanza. Un vecino plantó un árbol frente a su casa, por si llueve otra vez, dijo con una sonrisa. Una mujer enferma fue visitada por jóvenes del pueblo. El aire se llenó de bondad, de pequeños actos de fe cotidiana. Y justo en medio del cerro, donde Emiliano oró tantas veces, nació una flor blanca. No era cualquier flor. Creció sola, entre piedras, sin que nadie la plantara. Su blancura era símbolo de pureza, de inocencia, de algo que solo puede nacer cuando el corazón se abre a Dios. Aquella flor se convirtió en señal como el arco iris para Noé. Muchos subían solo para verla, y al verla, lloraban en silencio. Era como si Dios dijera, aquí estoy. Las palabras de Emiliano, simples y profundas, comenzaron a circular. No hablaba como predicador, sino como amigo. A los niños les enseñaba a orar con frases cortas como, gracias, Dios, por escuchar mi corazón. Invitaba a orar por quien te hizo daño, a perdonar como Jesús enseñó. La transformación ya no era un evento, era un estilo de vida. Y así, el pueblo entero empezó a caminar distinto. No por obligación, sino por convicción. Porque cuando un milagro toca el alma, ya no puedes vivir igual. Emiliano seguía siendo el mismo niño campesino, pero sus pasos abrían caminos. Caminos hacia lo alto, hacia el cielo, hacia una mudanza de vida que apenas comenzaba. Y o melhor ainda estaba por vir. Emiliano creció como crecen los árboles, sin hacer ruido, pero con raíces profundas. No buscó fama, ni quiso ser llamado milagrero. Siguió trabajando la tierra, saludando a todos con esa sonrisa que parecía hablar directamente al corazón. Su fe seguía viva, no en discursos, sino en gestos. Compartía pan, escuchaba con paciencia y nunca dejó de orar al amanecer. Muchos querían saber más sobre el día de la lluvia, pero Emiliano, con la misma humildad de siempre, solo decía, a veces el cielo llora, no porque esté triste, sino porque está muy cerca. Esa frase, tan simple, se volvió un eco en todo Piedra Larga. Como las parábolas de Jesús, sus palabras tocaban el alma más por lo que no decían que por lo que explicaban. Los niños lo seguían como discípulos, le preguntaban cómo orar, cómo hablar con Dios. Él les decía que bastaba cerrar los ojos y decir la verdad, con el corazón limpio. Les recordaba lo que dijo Jesús en Mateo 18:3, que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Su vida entera era una lección viva de inocencia, de compasión, de fe sencilla. No escribió libros, pero dejó huellas más profundas que muchas páginas. Cada historia, cada mirada suya, era una invitación a vivir como Cristo vivió, con amor, con entrega, con caridad. El cerro donde oró se convirtió en lugar de peregrinación, no por turismo, sino por transformación espiritual. Iban en busca de algo que no se ve, pero que se siente, y así Emiliano se volvió leyenda viva, no por sus milagros, sino por su bondad cotidiana. Porque a veces los grandes profetas no visten túnicas, visten tierra y polvo, y caminan descalzos entre nosotros. Su legado sigue sembrando esperanza donde parece no haber nada, porque donde vive la fe de un niño, el cielo jamás se aleja. ¿Alguna vez sentiste que tu oración era demasiado pequeña para mover el cielo? La historia de Emiliano nos recuerda que incluso la fe más silenciosa puede provocar un milagro. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en que sentiste a Dios más cerca? Queremos conocer tu experiencia y orar contigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún contenido que puede transformar tu vida espiritual y la de tu familia. Y ahora, no te vayas sin ver el siguiente video que aparece en pantalla.
Te aseguro que será otro paso profundo en tu camino de fe. Nos vemos pronto, con más historias que tocan el alma y despiertan la esperanza.